quisiera solo, que es la parte que me toca, como dar el motivo, dar el pie como para poder entrar al trabajo de hoy. Me gustaría recordar, traer a la memoria muy brevemente algunas de las reflexiones que fuimos recorriendo con los especialistas, con los analistas. Estas reflexiones, pues como ustedes recordarán, las empezamos con el doctor Mario Elkin. El doctor Mario Elkin nos hizo su exposición en torno a 3 momentos para tratar de comprender una realidad, esta realidad que nos asombra, que tiene que ver pues precisamente con esta crisis de la pandemia. Y él nos habló del instante de ver, como ese instante de perplejidad cuando vimos venir este evento, que en lo personal yo les puedo decir, efectivamente, yo lo vi como un tsunami. Cuando estaba en Europa creí que se iba a detener y de pronto efectivamente el tsunami nos había arrasado a todos y ya lo que había alrededor nuestro pues eran ya una serie de pérdidas que lamentar, pues tal cual como ocurre con un tsunami donde hay destrozos, donde ya hay cosas que pues que se tienen que lamentar. Entonces, el doctor nos introdujo por ahí en el instante de ver esa perplejidad. Después habló de un tiempo de comprender que incluía este momento en el que estamos tratando de pensar. Esto lo hizo en coincidencia con una apología de los prisioneros que trabaja Lacan. Y después habló que llegaría el momento de concluir. Entonces, más o menos en esos ejes fue que él expuso esto que sin duda ahorita él lo retomará quizá y será motivo pues como para poderlo irlo dialogando con otros psicoanalistas, como fue el caso del doctor Alejandro Salamanovich. Él nos habló de lo importante que es crear para resistir, cómo podemos no dejarnos atrapar por este efecto deshumanizante de lo que implica un cautiverio, que también el doctor Mario Elkin lo tocó de alguna manera. Entonces, se trataba pues con el doctor Salomonovich de pensar en la forma de resistir, de no deshumanizarse, de rebelarse a estos procesos de desubjetivación que se van imponiendo como unas formas de silencio a las que hay que resistirse en todo momento, y esbozó por ahí algunas salidas creativas. Después el doctor Luis Tamayo vino a hablarnos de estos temas que él trabaja tan profundamente y tan atinadamente, que además es un tema que en el psicoanálisis pues no estamos muy acostumbrados a abordar. Se trataba de pensar esa otra forma de destrucción, esa otra forma de guerra, de una guerra silenciosa quizá, que no se advierte muy claramente, pero que sin embargo estos grandes consorcios, estas grandes empresas, grandes cadenas internacionales van destruyendo todo el entorno, van destruyendo todo lo que nos rodea. Entonces, él en ese sentido decía que el SARS-CoV-2 era como un analizador, un emergente de este momento, que venía a denunciar toda esta destrucción, pero también a advertirnos que tendríamos que encontrar alguna forma de salida que seguramente sería colectiva, como el doctor Mario Elkin también nos lo advirtió. Y bueno, y luego ya llegamos con el doctor Salamone, y el doctor Salamone nos puso un contexto en el que rescató la importancia de no dejarnos abatir por un pesimismo que estaría más ligado a esta cuestión superyoica, que nos hace sufrir, que nos lleva al sufrimiento, al estancamiento, y más bien pensaba y proponía él la importancia de poder salir de esto que se podría imponer como un goce mortífero, y que pensáramos más bien, que tratáramos de producir, de armar cosas que nos permitieran hacer lazo con el otro a partir de lo que fuera posible, que hiciéramos llegar, como también lo dijo el doctor Salamanovich, lo entrañable a ese otro, para que no corriéramos el riesgo de que la libido se estanque y cree efectos como son síntomas de ansiedad, de trastornos alimenticios, de consumo de sustancias, etcétera. Entonces, en estas modalidades de encierro, decía el doctor Salamone, tiene que haber también modalidades de sublimación, modalidades de aproximación al otro
otro en todas las medidas y en todas las formas que sean posibles. Como ven, cada uno de ellos pues tuvo una forma muy original de abordar el problema y pues ahora ya con este preámbulo que yo he hecho, pues entonces yo abriría la mesa para que cualquiera de ellos que quisiera iniciar, que está ya creo el doctor Mario Elkin levantando la mano, pues pudiéramos con esto comenzar a dialogar. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para otros. No solamente ha traído desastres el tsunami, sino que también ha traído, digamos, un nuevo lazo. Es en realidad, después de la entrevista original que me hizo Ludens, el primer trabajo en el que nos hemos acompañado este coloquio a cuatro voces, pero también con toda esta tecnología. Entonces, digamos que hemos creado un lazo, no un lazo social nuevo, pero sí nos hemos entrelazado entre nosotros a pensar, siendo de distintas escuelas, de distintas orientaciones, y eso me parece una cosa formidable. Yo quisiera, a partir de esa magnífica síntesis que hace Lilia, empezar diciendo en relación a Colombia lo siguiente. En este momento tenemos un total de 572.270 contagiados y ha ocurrido más de 18.184 muertes hasta el día de hoy, y hoy hubo 295 más personas muertas. Es decir, que el momento de concluir está un poco lejos, porque no hay vacuna, porque así hubiese vacuna, ya sabemos todos la burocracia tan terrible que habría que mover, las voluntades políticas, los negocios, los laboratorios y todas las mafias que ya sabemos existen en nuestros países, en todos, pero en los nuestros de manera particular, para que eso sea posible, la vacuna universal de por lo menos la mayoría. O sea, que estamos en un momento donde todavía el momento de concluir está lejano. Es como si todavía estuviéramos viendo los discos que cada uno tiene en la espalda, tratando de descifrar las cosas a partir de algunas informaciones, unas más serias que otras, o algunas falsas noticias, etcétera, etcétera. Pero con ese número tan aterrador de contagiados y de muertos en un país de 44 millones de habitantes, es muchísimo para nosotros. Al mismo tiempo, hoy el presidente ha anunciado que se acaba la cuarentena. Es decir, ya de hecho algunas personas, muchas personas, porque más del 80% de los pobladores de Colombia viven de la economía informal, entonces ya algunos habían estado saliendo a la calle, pero ya ahora es como si fuera que abrieran la puerta y mucha gente sale eh, muy entusiasta, porque en efecto vivieron esto como un tiempo de restricción, de prisión domiciliaria, sale muy entusiasta a los lugares en un cierto desbocamiento, digamos así. Ya eso pasó en Europa, que controlaron la cosa un poco más en algunos países, y por ejemplo ya hay rebrotes en España, en Italia y en otros países. Pues aquí, incluso siendo que es una crónica de la muerte anunciada,
el que sea anunciada no va a evitar. Todo eso, pues por presión, obviamente, de los grupos económicos y de grandes poderes que desbordan el gobierno colombiano y me imagino que de otros países también. Es decir, que siguiendo mi reflexión, el cálculo colectivo no se puede masificar ni hacer que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo se ponga de acuerdo para poder decir ya es el tiempo de concluir. Eso yo creo que pasa solo en pequeñas comunidades. Por algo Freud decía que entre gobernar, educar y analizar había una comunidad entre esas tres funciones que era la imposibilidad. Y la imposibilidad, si uno no la reconoce, entonces la confunde con la impotencia. Muy al comienzo, Miquel Bassols, que es un colega catalán muy querido por nosotros, fue entrevistado precisamente por Luis Darío Salomone en uno de sus 25, 26 videos que ha hecho entrevistándose con psicoanalistas de cómo iba la cuestión en un lado o en otro. Decía que estábamos en el túnel. Yo digo que todavía lo estamos, que no vemos la luz al final, todavía, de manera racional, de manera calculada, pero como hay presiones de muchas naturalezas, ya los gobiernos se precipitan, ya no en el punto negacionista, sino en el punto de las presiones políticas, económicas, etcétera, a abrir, a quitar las medidas restrictivas, abrir los aeropuertos, abrir las carreteras, abrir todo, un poco como sálvese quien pueda y ya la responsabilidad recae sobre cada uno, ya no a nivel colectivo. Es una manera muy distinta de reflexionar de la que los analistas de la orientación lacaniana tenemos, puesto que para nosotros sí es posible una salida colectiva, yo no digo masificada a nivel de países, a nivel mundial, menos. No pienso que las utopías comunitarias sea lo que nos anima, pero sí entre pequeñas comunidades creo que, por ejemplo, podemos seguir reflexionando para pensar algunas cosas que tienen que ver con el ámbito donde nos movemos a nivel de los consultorios, a nivel de la ciudad y a nivel de las escuelas, a nivel de las universidades, a nivel de las áreas de influencia, por pequeñas que ellas sean, donde tenemos una participación. Entonces comienzo como dando esos datos y paso la palabra a mis otros colegas. No, quería simplemente, en principio, saludar a todos y agradecer por la invitación. Me gustó mucho el resumen que hicieron, pero sí quizás lo que dijo Lilia agregaría una cosita que es, no sé si he pecado de optimista, eso no es que recomiende un optimismo frente a la pandemia, porque no es para ser optimista. Creo que el optimista puede chocar contra la desilusión y pasarla bastante mal también. He visto quienes empezaron con cierto optimismo esto. Yo la verdad que, por el contrario, me pareció que era algo que iba a durar y muchos. Las entrevistas que realicé con muchos psicoanalistas fue sobre ese fondo que mencionaba Mario, de saber que esto iba a ser muy complicado y que había que retomar la clínica de alguna manera y estaba bueno entre todos ir pensando, porque es verdad que todavía no es momento de concluir, pero también es verdad que uno sigue trabajando. Entonces es bueno hacer como un trabajo de elaboración colectiva sobre toda esta problemática. Sí me parece, y esto sí lo subrayaría, que no sirve el pesimismo, digamos, ¿no? No sé si habré en ese momento o no, pero lo tengo mucho en la cabeza a Humberto Eco cuando habla de apocalípticos e integrados, ¿no?
Y el psicoanalista no está para ser apocalíptico, tampoco integrado, está como en una posición de análisis, digamos que está en medio de ambos, pero me gustó en esta síntesis que hizo Lilia de lo que había dicho el doctor con el cual conservamos parte de cierto lazo por nuestro apellido, Alejandro, porque está bueno esa cuestión de encontrarle la vuelta a la cuestión, ¿no? De crear para resistir, de buscar que ese efecto deshumanizante que puede tener este encierro no sea tan denso para nosotros, ¿no? Creo que eso es apostar a tener una respuesta, porque a veces cuando uno habla de crear, puede pensar que hay que hacer grandes inventos, y no. Inventar, crear, que son cuestiones que son necesarios en momentos como estos, son pequeños arreglos que uno hace, muchas veces sintomáticos, a partir de la característica que cada uno de nosotros tiene, pero que nos permite pasarlo de otra manera, digamos, no estar tomados, esto sí me parece que he marcado en ese momento, por los embates del super yo. Y yo ubicaba allí como al pesimismo que muchas veces se juega, comprensible en algunos casos cuando uno ha sido afectado directo o indirectamente, que hay muchos casos, no solamente en el plano de la salud, sino también en el plano de lo económico. En Argentina se está viviendo lo que es la cuarentena más larga de la historia en el mundo, creo, porque empezó muy temprano acá la cuestión. Y entonces eso va a provocar un debacle económico que ya está perjudicando a muchísima gente, no solamente están las cuestiones de salud. Entonces me parece que encontrar pequeños arreglos, por más que sean sintomáticos, que nos permitan afrontar una situación tan difícil, es algo que tenemos que conseguir y es algo a lo cual el psicoanálisis ayuda de alguna manera, ¿no? Me gustó lo que dijo recién Mario Elkin, no confundir la imposibilidad con la impotencia. Estamos frente a algo que es del orden de lo imposible en un punto, pero aún así se puede responder de otra manera que no sea la impotencia. Un gusto estar con todos ustedes y agradeciéndole a Ludens y a los colegas que están aquí, estamos pensando juntos, ¿no? Pensaba yo cuando hablaba el doctor Elkin de la vacuna, inmediatamente me brincó a mí a la mente cómo podemos hacer una vacuna pero contra la renegación, ¿no? Porque quisiera yo un poco retomar lo que planteaba de que hay varios efectos psicológicos que se están viendo, así como la renegación o cierta regresión a un estado más hacia lo que es el infans, ¿no? El que no habla, es como diferentes procesos en esto que yo insisto que tiene efectos psicológicos como si fuera una guerra, y sobre todo tomando las raíces etimológicas de guerra que están ligadas a la palabra confusión. Estamos en una confusión colectiva y en esa confusión colectiva pues toda esta situación nos puede arrojar a diferentes respuestas, ¿no? Y a mí me preocupa mucho el tema de la renegación. Ahí sí, un poquito diría, pues sí, hay que ser optimista, como dice el doctor Salamone, en el sentido de que hay que construir un optimismo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo para llegar a un lugar menos malo, ¿no? Y también pensando en los comentarios de mi amigo Luis Tamayo, ¿no? Que siempre nos plantea toda esta problemática que estamos viviendo del calentamiento global y bueno, todos estos comportamientos humanos autodestructivos. En ese sentido, la renegación como acto de no ver lo que está pasando, creo que es peligrosísima. Es decir, yo no le temo tanto a la depresión, ¿no? A estos retrocesos lingüísticos hacia el origen del lenguaje donde se pierde la palabra, porque pienso que ahí hay una oportunidad. Es decir, desde luego que si nos arroja un poco a un lugar depresivo, pues habrá malas salidas como pueden ser las adicciones, ¿no?
las enfermedades somáticas, es decir, el ser humano se defiende como puede, pero también está la salida ahí en ese lugar oscuro, ¿no? En ese lugar oscuro puede ser iluminado por la invención de una palabra y podemos empezar a construir un discurso distinto que haga un mundo distinto. Creo que ese es el camino a plantear y ese es el optimismo a construir. Porque si nos vamos por el lado de la renegación, yo lo que les diría es, me parece que estaríamos repitiendo lo que viene haciendo el neoliberalismo, es decir, ¿a quién le conviene que reneguemos cuando estamos viendo que hace 35 años, por lo menos en México, se está construyendo la renegación como respuesta de la sociedad? ¿Por qué? Porque es la mejor manera de deconstruir sujetos y de sostener un modelo capitalista destructivo. Entonces, un poquito tratando como de hilar estas reflexiones conjuntas con los colegas, pues creo que la renegación es como lo más peligroso a lo que nos enfrentamos, en el sentido de que una vez que salgamos de esta pandemia, si la mayoría de la población optó por la renegación, yo no pensaría, digo, sí, hay que activar la economía y entonces mejor nos hacemos tontos y no pasa nada y vámonos para afuera, pero creo que hay algo más profundo en esa vuelta a la calle. Digo, es muy importante la economía, pero hay, desde luego, como dice el doctor Elkin, habría que pensarlo de otra manera, porque si nos vuelven a empujar a la renegación como respuesta a esta pandemia, vamos a aterrizar en un planeta camino a la extinción sin remedio. Es decir, esta oportunidad que es la pandemia para poder salir de la renegación y poder decir un poco como decía el doctor Tamayo, estamos vivos, ¿no? O sea, si no tomamos esta oportunidad para, en esta confusión de guerra, de pronto hacer una conciencia y decir estamos vivos, pues creo que vamos a volver a la renegación, donde no pasó nada, no vimos nada, no ocurrió nada. Va a llegar la vacuna y vamos a seguir destruyendo el mundo. Entonces creo que, ¿qué podemos hacer como colectivo, como grupo, como todos juntos, para no caer en la renegación, en el no me doy cuenta, en el no veo, en donde sí, pero aún así no lo veo, ¿no? Sí lo veo, pero no lo veo. Famosa estructura, digamos, psíquica, de la cual toman mano todos los seres humanos que no soportan la realidad. No se trata de estructuras psíquicas, sino de formas de enfrentar la problemática donde no podemos ver la realidad a manera de una alucinación negativa, ¿no? Esto que pasa no ocurre, no lo veo, pero entonces estoy optando por la salida psicológica que va de la mano de un modelo capitalista que va a seguir acabando con el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos la vacuna contra la renegación, ¿no? Aparte de la otra vacuna que todos estamos esperando. Ese era mi comentario. Saludos a todos, a Alejandro, a Luisa, a Mario, a Lisa, a Lilia, a todos amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes, con todos aquellos los que nos acompañan. Y sí, yo retomo esto que decía para mí muy bien Alejandro, y es algo que ya había dicho Naomi Klein. Cuando comenzó a hablarse de volver a la normalidad, ella fue para mí la primera que leí que dijo que horrible volver a la normalidad. La normalidad era la destrucción total de nuestro ambiente. En ese sentido, por eso planteé que el COVID podría ser considerado como un analizador. Y aquí soy cuidadoso, estoy hablando en términos de Leroux, de René Leroux, porque pues estoy hablando en términos, o sea, como analizante, por supuesto, cuando uno habla, pues está en esa posición, tratando de pensar algo. Es bien difícil pensar juntos, ¿sí?
y construyendo un lenguaje común, un clima de seguridad, además, ¿no? Me acuerdo ahorita cuando Lacan le preguntan por qué no todos iban a las sesiones clínicas, a las presentaciones de enfermos, y decía es que solamente vienen los que son capaces de perdonarme o algo así es la frase. Eh, eh, Pensar con otro es complicadito. Implica, por un lado, tener la suficiente confianza para decirle, mira, esto que estás diciendo es una burrada, al menos desde mi punto de vista. Y obviamente eso no es fácil. Se tiene que tener mucha confianza para poder decir eso. Siempre hablamos desde nuestro punto de vista. Y peor, no hablamos nosotros. Eso ya lo sabemos, creo que estamos de acuerdo en esto. Alguna vez escribí un artículo diciendo que la voz del analista era una voz del analizante, porque pues un analista no habla, ¿no? Salvo quizás en el caso de Dawan, cuando se permite decir sus significantes. Pero ese es un caso muy peculiar, muy bien acotado en el trabajo de François Dawan. Por eso dije al principio, ahorita estoy hablando como analizante. Hay un problema que nos toca a muchos y que tratamos de pensarlo. Y se agradece si ustedes dan otro punto de vista, eso me enriquece, incluso si es contrario. Entonces, es aún que es mejor, si es totalmente contrario, me abre un universo diferente. Eso, un buen enemigo, no me puedo imaginar nada mejor que eso. Pero ciertamente el COVID, desde mi punto de vista, como decía Alejandro, es algo que nos puede permitir despertar. En este tiempo nos dimos cuenta que no necesitábamos tanta ropa, que es que no sea, déjenme tocar ese analizador nada más. Pregúntense, ¿cuántos zapatos tienen en el closet? Ahora respóndanme, ¿cuántas piernas tienen? Si ustedes ven, no sé, los personajes de Dostoyevsky, el Raskolnikov, ¿de acuerdo? No me acuerdo en cuál fue, no sé si es en el doble o en donde está diciendo, sí creo que sí es ahí, que no puede salir porque ya no tiene su abrigo. Entonces, uno se da cuenta al leer eso, que nada más tenía un abrigo. Y que no era solamente el caso de él, sino que muchos, nada más había uno. Yo me acuerdo de mi juventud también, yo tenía mi abrigo y nada más. Y no se necesita más. Yo nunca recuerdo haber dicho necesito otro, ya se va a perder después de varios años y de usarlo muchas veces. Ahorita se usan las prendas un promedio de 10 ocasiones y se tiran. Si en este momento se cerraran todas las tiendas, habría prendas de vestir para 10 o 15 años de todas las personas. Si a esto le suman que la contaminación derivada de colorantes, de el algodón que no es, o sea, que es BT, es decir, el algodón transgénico que se cultiva por todas partes, que se acabó el mal de el famoso, ¿cómo se llama? Sí, Aral, el mar de Aral en la ex Unión Soviética, debido a que se desviaron unos ríos que iban precisamente al mar de Aral, y el cuarto cuerpo de agua más grande de Europa ahorita son charquitos. Es decir, hemos hecho muchas burradas como seres humanos. Y la cuestión es,
esa era la normalidad. La pregunta es, ¿el COVID nos va a permitir despertar o no? Quizás es un sueño guajiro, pensar que esto va a permitir que emerja otra cosa, ¿no? Otra posición humana. Ahorita lo estamos viendo aquí en México, hay una guerra. Ya traíamos una guerra que era contra la industria del plástico. Ahorita es peor. ¿Por qué? Porque con el pretexto del COVID, ahora hasta el pan lo están poniendo en plástico. O sea, es patético. Y todo eso inmediatamente se tira. Entonces, si ya antes de la pandemia, habíamos elaborado tanto plástico como para cubrir 6 veces el planeta Tierra, ahorita estamos dando muchos más, lo estamos haciendo con mayor velocidad. Entonces, no sé bien cuáles son las consecuencias de este evento, pero sería maravilloso que pudiese generarse una posición diferente de la humanidad. Pero en ese sentido soy, como decían quienes me antecedieron, pues bastante pesimista, aunque la verdad el pesimismo, si ustedes se acuerdan, bueno, no el primero, pero uno de los grandes pesimistas de la historia, Schopenhauer, cuando decía, fíjense, cuando utiliza algo, lo utiliza en el mundo como voluntad y representación, y lo utiliza para decir que precisamente no somos nosotros los que dirigimos el mundo. Es Wille, es una voluntad. Lo que después va a retomar Nietzsche como Wille zur Macht, o sea, la voluntad de poder. Ya la había trabajado Schopenhauer como una voluntad que nos rebasa a nosotros. Entonces, claro, soy pesimista porque yo no dirijo nada. Soy llevado por una corriente más fuerte que yo mismo. Y creo que es lo que estamos viendo, desgraciadamente también con esto del COVID. Algunos soñamos que iba a poder despertar buena parte de la humanidad. No se ve muy claro eso. Pero bueno, es lo que quería decir. Quiero detenerme sobre dos significantes de Luis Tamayo, que es despertar y esto de la dimensión, en cierto modo, sí optimista, sí apocalíptica, etc. No lo voy a seguir en ese punto de orientación, de horizonte hacia lo del planeta y esto, pues porque en efecto somos la especie más depredadora que hay sobre la Tierra y todo esto pues tiene sus consecuencias. Pero en este momento, en la AMP, estamos pensando el sueño y el despertar. Porque nuestro congreso próximo aún no se ha cancelado, pero se ha aplazado, era precisamente sobre el sueño, hoy y ahora, uno de los ejes, sueño y despertar. Y sobre ese fondo, a mí me parece que, bien, el despertar, ¿qué es el despertar? Hice una tesis doctoral precisamente en Buenos Aires sobre el despertar de la adolescencia y vi que ese es un término absolutamente potente en Lacan, el de despertar. No es solamente como pasar del sueño a la vigilia. Hola. No es solamente pasar del sueño a la vigilia, sino que también hay momentos en que no podemos continuar nuestra cadena de sentido por alguna circunstancia y ahí despertamos.
Por ejemplo, la pesadilla es eso. Salimos de la cadena de sentido del sueño hacia la realidad, pero para tratar de encontrar en la realidad otra cadena de sentido que nos diga, uy, siquiera era una pesadilla, siquiera era un sueño. Es decir, apenas fue un instante ese despertar. Y hay también la acepción de que lo real de cada uno nos hace despertar. Y eso es aterrador. Entonces el COVID, ¿será que nos hace despertar a la humanidad del COVID? No pienso. Cuando justamente inicié diciendo van tantos muertos y no hay vacuna y tantos contagiados, pero ya abren las puertas para que salgamos como locos a consumir, porque en el fondo es eso, salir desbocados a consumir. Y bien, ahí no hubo ningún despertar. Ahí hubo una nueva normalidad, como la llaman ahora de manera eufemística, pero es volver a consumir, volver a lo mismo. Pues decía, tal vez sería distinto el mundo si hubiese una modificación pulsional, pero no es esto que va a provocar la modificación pulsional. En ese punto no es de Freud ni optimismo ni pesimismo, sino lo que él llamaba un realismo trágico, es decir, es una tragedia, sigue la pulsión, enviándonos afuera, sabiendo que ahí está la muerte, a consumir. Entonces, eso en primer lugar, lo del despertar, que creo que también está en la perspectiva. Yo creo que algunas personas pueden vivir esta pandemia como un momento en el cual perdieron seres queridos, gente cercana, y como pasa en todo duelo, como pasa en toda pérdida, eso de pronto nos da un sacudón, algo del orden de lo real, pero luego estamos dispuestos a zambullirnos de nuevo en cadenas de sentido para seguir durmiendo, que es lo que dice Lacan. Entonces, en esa perspectiva, no creo que haya un nuevo hombre después de la pandemia. He estado leyendo mucho la literatura de las pestes, la peste negra, pero también Boccaccio. Uno ve en Boccaccio el de Cameron, que es en un contexto precisamente el de la peste negra. Hay clásicos, La peste de Albert Camus, en fin, toda esa literatura nos dice de gente que estaba muriendo con herramientas, las que tenían, la religión, la magia, todo para poder soportar el asunto. Y ahí es donde lo creativo me parece importante. Pero en el fondo, cuando pasa un poco, los sobrevivientes vuelven al sentido, vuelven a dormir, vuelven a tratar de restaurar sus antiguas compulsiones. Y yo creo que es lo que va a pasar ahora, solo que los sobrevivientes van a tener una pequeña perturbación por los perdidos y rápidamente otra vez a tratar de hacer lo mismo, bien que no va a ser lo mismo porque va a haber carencia económica, porque van a haber dificultades, etcétera, etcétera. Es la tendencia neurótica, es a restaurar el sentido para poder seguir viviendo y estar cada vez más lejos del despertar. Claro, el análisis ofrece otra cosa y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad. Cuando hizo el resumen Lilia, planteaba que yo tenía una postura optimista y cuando habló el doctor Alejandro lo mismo, y yo creí que había aclarado que no se trata de ser ni optimista ni pesimista, ¿no? Que el analista está para otra cuestión. Pero me voy a hacer cargo porque por algo todo el mundo lo lee de esa forma, o sea que hay algo que transmito que seguramente tiene que ver con eso. Pero antes de hacerme cargo y bajo qué forma, les digo dos cuestiones. Una la expuso ya Mario cuando estaba hablando, que era lo que yo quería recortar, digamos, que no soy pesimista, pero no soy para nada optimista con respecto a que la pandemia nos cambie si esto termina y volvemos a otra normalidad que no va a ser la misma. Por lo que decía Mario precisamente, porque
como dijo con respecto a otras cuestiones, Freud planteó en un momento que eran muy nobles por ahí ciertas cuestiones que se podían jugar en el plano de lo social, pero que a veces las personas no entendían que no era un problema social, sino que era un problema pulsional, ¿no? Y remarcaba esto de que el hombre es el lobo del hombre, y hay cierta conversión que se ha dado en esta época, que ha sido trabajada por Byung-Chul Han, que es que hoy en día con el neoliberalismo y todo esto, el hombre es el lobo de sí mismo, digamos. Entonces estamos muy complicados. No creo que la cuestión cambie, no avisoro que me parece que tiene más que ver, y ya lo he vivenciado en algunos aspectos, cuando he salido a la calle. Acá estamos en cuarentena plena, y sin embargo salgo algunos minutos porque necesito hacer algunos trámites, y veo cómo se reinstala rápidamente la sociedad de consumo, digamos, ¿no? Están todos agolpados, volviendo a comprar zapatos, por más que tienen 2 pies, como decía el doctor. Y creo que eso, bueno, hay una discusión que se estableció precisamente entre el filósofo coreano y Zizek, que son 2 pensadores contemporáneos, y Zizek planteaba que esto era un golpe al capitalismo, y creo que es, pero es un golpe que lo atontó un minutito, digamos, hasta que esto pase, y Han decía que no solamente va a volver, sino que es probable que vuelva de forma un poco más salvaje, o por lo menos tomado también por una sociedad de control, lo cual me parece que se avisora eso de alguna manera. Sí, no, me parece que está muy bien el planteo de que no haya una renegación, pero me parece que es muy difícil tomar una actitud de renegación frente a lo que está pasando, ¿no? Porque estamos no solamente pendientes, sino bombardeados por información y casos, pero es verdad que a veces hay que tener cuidado con que y me reconozco como alguien muy activo, digamos, que la manía implica un rechazo de lo que sucede a nivel del inconsciente en cada uno. Entonces creo que hay que tener cuidado de eso, pero sí retomo esto que mis colegas y amigos planteaban de una lectura casi optimista, yo diría estructuralmente pesimista. Pero hay un planteo de Miller que a mí me ha gustado, y que él dice que hay que procurar contraponer al pesimismo de la estructura, donde siempre está presente la cuestión pulsional y la pulsión de muerte, el optimismo de la acción. Es decir, que cuando uno frente a una dificultad procura hacer algo, está tomando una posición que lo aleja de ese pesimismo estructural y de esa cuestión pulsional que nos lleva a la muerte. Entonces quizás estas pequeñas creaciones, invenciones, lo que se pueda llegar a hacer tiene que ver con esto. Hay una solución que Lacan plantea para lo que sería, bueno, un punto conclusivo de un análisis, que es el saber hacer con el síntoma. Creo que el análisis, más allá de que uno llegue a ese punto conclusivo, enseña también a saber hacer con la dificultad, a saber hacer con las crisis, ¿no? Y este es un momento de crisis y de dificultad. Entonces me parece que la contribución que puede hacer el psicoanálisis es que el sujeto pueda hacer con eso. Pero esto no es una salida general, esto es una salida para cada uno, digamos, ¿no? Decía Luis Tamayo que pensar con otro es muy complicadito, decía. Estoy de acuerdo, pero pensar solo es imposible, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? O sea, sí está volviendo mucha gente a lo de antes, ¿no? Y está la renegación, desde luego, como una forma de no ver lo que pasa, a pesar de la información, como dice el doctor Salamone. Sí hay muchísima información, pero ¿cuánta gente la escucha y no la escucha? ¿Cuánta gente de veras asume que está pasando lo que está pasando? ¿De veras le duele? O sea, el siglo pasado, ¿cuántos muertos hubo en cuántas guerras? ¿Y quién lo ha asumido? ¿Quién realmente ha tenido un consentir con el otro, ¿no? Esta es la pregunta. Yo creo que estamos viviendo muchas pérdidas a nivel mundial. Muchos de nosotros hablaron de las pérdidas de gente querida, de amigos, pero están las pérdidas también de
del mundo, de las ilusiones, de los ideales, de tantas cosas que teníamos ahí en el armario esperando que algún día se pudieran plasmar, materializar. Y yo creo que la pregunta es, ¿cuántos estamos más en el lugar de la pérdida como algo que se tiene que asumir para poder construir un mundo distinto? ¿O cuántos estamos simplemente en el brincar el charquito, ¿no? Ya sea por renegación o, como dice el doctor Salamone, por una cuestión maníaca o por los recursos de las adicciones, ¿no? Pues cuántos están chupando todo el día a ver a qué hora se acaba esta historia. En fin, creo que aquí el punto es cuántos de nosotros estamos realmente conectados con la pérdida para que esta pérdida resuene con las pérdidas de antes y podamos hacer algo. Es decir, yo creo que optimismos o pesimismos, pues hay de todo tipo, pero digamos, yo sí me considero un idealista, no sé si un optimista, ¿no? Pero un idealista, es decir, creo que tenemos que empezar a decir algo de todo este dolor que se está viviendo antes de que nos atropelle el vuelve a consumir, antes de que venga el borrón y cuenta nueva. Creo que ahora hay que empezar a decir, a escribir, a hacer llegar la palabra para que podamos lograr un cambio. Digo, a lo mejor no se logre y bueno, nos vamos todos al despeñadero juntos, pero creo que tenemos que ver esta crisis como la oportunidad de apalabrar el dolor. No se trata de que no duela, se trata de decir lo que duele y no de evadirlo por las mismas maneras que ya hemos mencionado que se puede hacer. Miren, aquí el problema que estamos ahorita tratando es un problema muy complejo, que es el de cómo se produce el cambio social. Refería Mario, el doctor Mario Elkin, refería al texto de Lacan del tiempo lógico, que es una, aquí les debo decir una cosa muy importante, y es que si ustedes comparan, no sé, la posición de un Aristóteles en la Ética Nicomaquea, es la posición de que el filósofo es el más parecido a los dioses, porque solamente contempla, solamente está viendo lo que le pasa a esos animalitos chistosos llamados humanos, sin tener ninguna posibilidad de cambiar nada, son animalitos. El psicoanálisis no es así. En el psicoanálisis hay una intención de producir un cambio subjetivo, que no es una cuestión volitiva. Lacan lo escribe de alguna manera en mi lectura, en el tiempo lógico, indicando que sí, del instante de la mirada al tiempo para comprender y al momento de concluir, hay un cambio que no es racional, él lo dice clarito, no es el sofisma de que precisamente con los presos, sí, si yo fuera blanco y tú me vieras, que tú pensarías, pensarías, y yo también fuera blanco, entonces se saldría. No, perdón que no me meta con el sofisma, pero es una... Lo importante de eso es que Lacan nos indica que que el momento de concluir, cuando algo cambia, la solución no es silogística, no es racional, no es una premisa A, una premisa B y una conclusión, no. Se da antes el cambio en el acto, antes de que el sujeto se dé cuenta. Pero en el psicoanálisis trabajamos precisamente con el cambio. Nos interesa el cambio. Ahora, una cosa es a ese nivel. Si se acuerdan al final del artículo sobre el tiempo lógico, Lacan se pone a hablar del número de canciones que se tienen que hacer para que realmente una comunidad, y que son muchísimas, o sea, casi tantas como integrantes de la comunidad, y entonces estamos hablando de una cosa casi imposible. Pero hay otra posición. Esta otra posición es la de Denis de Rougemont,
cuando habla de la pedagogía de las catástrofes. Él dice, si ocurre una catástrofe que sea suficientemente fuerte, pero que no me mate, que es la frase de Nietzsche, ¿no es cierto? Lo que no te mata te hace más fuerte. Si ocurre una catástrofe que me golpee, puede ser que sea una catástrofe pedagógica. ¿Por qué lo pensé con la cuestión del COVID? Porque cuando Heidegger, en Ser y Tiempo, habla de lo que ocurre cuando se precursa la muerte, Vorlaufen des Todes, cuando alguien se enfrenta a la muerte, dice Heidegger, esa persona puede pasar de una posición de Dasein impropio, es decir, de ser una persona perdida en la cotidianidad y en la monotonía y la vida es de novedades, puede pasar a ser alguien que se interesa por su vida, que tiene un cambio. Puede ocurrir lo que dice el doctor Salamone, es decir, que otra vez se vuelva a dormir. O no. Puede ser que eso lo marque. Es por eso que yo pensé, quizás un fenómeno como este, que nos está golpeando con la muerte, que nos está trayendo la muerte, porque además, ¿saben cuál es lo problemático de esto? Aunque llegue la vacuna, ya nos dimos cuenta que este tipo de sociedad es muy vulnerable. Y quizás la vacuna sirva para esta versión del virus, pero ¿y la mutación? Los virus mutan. Y además no es el único, el coronavirus no es el único virus que hay. Y ahorita con la facilidad de la movilidad de las personas, pues con el derretimiento, además, acuérdense de eso, el derretimiento de lo que se llama el pergelisol está liberando un chorro de microorganismos de hace cientos de miles de años a la atmósfera y enfermedades ya que mataron un chorro de especies hace mucho, pues ahora van a estar liberadas. Es decir, este tipo de sociedad planteada como está en este momento es terriblemente vulnerable. La cuestión es, ¿le va a caer el 20 a la humanidad eso o no le va a caer? ¿Va a poder despertar? ¿Va a ser una catástrofe pedagógica? Son solo preguntas. No, nosotros no. Es padre soñar que pudiera ser así. Es bonito porque implica pensar una humanidad que va a lograr prevalecer en el tiempo. El escenario, pues ya lo dijeron varios, el escenario contrario es horrible, se extingue la humanidad hacia final de este siglo. Es lo que dice el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Y no es por COVID, es simplemente por las estupideces que estamos haciendo sobrecalentando la Tierra, por la normalidad que ya criticaron todos. Pero sí, la pregunta es, ¿cómo se produce el cambio social? ¿Ah? El cambio individual de una persona lo podemos ver con lo que decía Mario, muy bien, de lo del tiempo lógico. Pero sabemos que ocurren cambios sociales, la Revolución Francesa, claro que hay cambios sociales. En Morelos, Alejandro, cuando ganó Cuauhtémoc Blanco la gubernatura, estábamos, pero ¿cómo un retrasado mental puede ser el gobernador de Morelos? ¿Ah? Claro, porque la gente decía, es el que le metió el gol a Brasil. Pero espérate, ¿cómo vas a meter de gobernador a un señor que se ha pasado 8 horas diarias durante toda su vida pateando una pelotita y el resto de o sea, es para dormir lo demás? O sea, es patético.
pero ese ganó. O sea, ¿cómo se produjo ese cambio social de una sociedad? Pues, ¿te acuerdas lo que decía Alejandro? Hay un investigador en Morelos, en el CRIM de la UNAM, que hizo un estudio de la cantidad de investigadores en la población de Cuernavaca, y decía, es que es casi lo mismo que una ciudad europea, porque Cuernavaca tiene muchos centros de investigación. Pero no sirvió de nada. Ganó Cuauhtémoc. Son fenómenos muy curiosos estos. Pero está abierto el tema. ¿Cómo diablos se produce el cambio social? ¿Se puede promover algo de esto? No sé, dejo abierta la pregunta. Yo creo que la dificultad es que estamos inmersos en distintos contextos. Sí, el COVID es un contexto mundial, pero también hay contextos, digamos, más locales. Por ejemplo, la vez pasada, en mi intervención, yo hablaba de la necropolítica, que es toda una corriente sociológica y filosófica, por ejemplo, representada por algunos pensadores africanos. Y decía, bueno, esto tal vez no sea la invención de un virus para acabar con la humanidad o con un sector, pero sí hay un uso necropolítico de él. Y ahí voy al contexto particular que a mí me toca vivir. Por ejemplo, durante estos 6 meses de la pandemia, pero digamos durante este año, lo que va del año 2020, se han presentado en Colombia 33 masacres. Han matado más de 200 líderes sociales. Han matado más de 150 reincorporados de la guerra a la vida civil. Es decir, encerraron a las gentes, pero siguió los grupos paramilitares, los grupos del narcotráfico, los grupos armados, eso sí, no le temen ni a la muerte de las balas ni al COVID, siguieron haciendo una labor ahí. Entonces, digamos que eso da un contexto distinto a simplemente uno temer la peste, porque hay otras pestes. Entonces, en ese contexto es que yo acudo a ese texto hermoso de Freud, de Guerra y Muerte, consideraciones de actualidad. Y eso que apenas estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, que aunque fue una carnicería, no fue la Segunda Guerra Mundial donde de manera calculada, matemática, industrial, asesinaron, por ejemplo, a ese número gigantesco de judíos, a todo un pueblo, como ya lo sabemos, ya a una escala distinta. En ese texto, ¿qué nos dice Freud? Somos hipócritas frente a la vida, porque somos hipócritas frente a la muerte. Nos conducimos como inmortales, no vivimos cada día como si fuera el último. En ese sentido, aplazamos nuestros deseos, aplazamos nuestras cosas, porque nos creemos inmortales. Ahora incluso la gente dice, de pronto eso lo haremos en la otra vida. ¿Qué otra vida? Y lo mismo frente a la muerte. Claro, la propia muerte es inimaginable, estamos muy tocados, estamos sacudidos con la muerte de los más allegados, porque la propia muerte, digamos que es inimaginable. También Lacan pensó que uno de los primeros fines de análisis que él pensó era el ser para la muerte, muy del lado de Heidegger. Asumir el ser para la muerte. Eso nos daría una visión distinta, por supuesto, pero eso a una escala social es muy difícil para mí pensarlo. Yo lo puedo pensar siempre en relación al análisis. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no tomar conciencia en un análisis de la propia finitud
y más cuando van pasando los años y cuando ya no cuentas de que tengo 60, sino de que me faltarán 5, 10, 15. Se va cortando ahí el tiempo. Ya cuando uno piensa distinto, no los años que tiene vivido, sino de pronto alguna esperanza de lo que les queda por vivir. Y eso es una cosa que en un análisis uno puede tener eso conciencia. A nivel social, no lo veo como. Pero cuando acudí al texto de los tres prisioneros, del acerto anticipado, el texto de Lacan, es porque es un texto de lógica colectiva. Y yo digo que de pronto eso sí es aplicable, no es una abstracción, no es una elucubración lacaniana, sino que es un texto muy concreto y que yo veo realizar en pequeñas comunidades donde en efecto hay gente que está pensando con otros. Primero porque lo que nos dice es eso, la salida no es de uno, es con los otros. No es que el infierno sean los otros, sino los otros son la oportunidad para pensar con ellos una salida colectiva. Y yo lo veo, por ejemplo, a nivel de nuestras escuelas. Cuando yo veo la gente pensando en seminarios semanales donde nos reunimos gente de muchos países, por ejemplo en la ANEL, diciendo, ¿y cómo va a ser nuestra práctica? Y es que vamos a usar protocolos, y es que vamos a continuar con sesiones de presencia remota, es que es posible que un cartel del pase funcione recibiendo testimonios a partir de una virtualidad. Todo eso son cosas que se nos ocurre y que nos ponen a pensar nuestros dispositivos de formación de psicoanalistas en contexto, en contexto. Entonces yo no creo que sea en el orden del cambio social en general. Me parece que no es suficiente esto porque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial dio lugar a que la escuela de Frankfurt se pensara, bueno, es que es posible la poesía, es posible la pedagogía, es posible el arte después de Auschwitz. Es decir, eso produjo un sacudón de pensamiento. Yo creo que esto sí nos confronta a cada uno con nuestros pequeños problemas y con algunos problemas colectivos, por ejemplo, en nuestras comunidades de trabajo, y también en la familia, y también a nivel de la universidad, todo esto. Que esto nos lleve a una gran creatividad fuera maravilloso, pero lo pulsional nos dice lo contrario. Luego entonces yo creo que esto es realizable en pequeñas comunidades de trabajo, como por ejemplo esta, donde nos reunimos a pensar algunas cosas que no habíamos pensado y que se me ocurren de mucha riqueza a partir de las intervenciones que he oído de cada uno de mis colegas y que tal vez si hacemos colectiva la reflexión, haciendo escuchar otras voces u otras preguntas, podríamos llegar un poco más lejos. Pero en ese punto yo digo, Lacan sí nos da en ese texto una indicación que no es solamente para cada uno, claro, tiene efecto en cada uno, pero que es un texto de lógica colectiva a que nos invita a pensar con otros salidas, con otros creaciones, con otros invenciones y que tiene que ver de manera muy íntima con la práctica de cada uno de nosotros y con la vida, porque hemos dedicado toda una vida a una práctica, la del psicoanálisis. Gracias. Bueno, les mandan saludos Rosario Mendoza, gracias por organizar este coloquio, saludo a los 4 grandes psicoanalistas por reflexionar el día de hoy juntos. Por acá nos dice, le manda felicitaciones, saludes, muchos saludos. El doctor Rogelio Araujo nos dice, las crisis son momentos oportunos para el cambio, oportuno y pertinente. Pregunta, ¿qué cambios para la práctica psicoanalítica consideran sería oportuno y necesario?
Si les parece, formulo 3 preguntas y les doy la palabra para quien quiera iniciar. Aquí tenemos una primera y aquí también nos dice el doctor Arturo Álvarez, un aspecto que poco se ha discutido y que no se le da gran importancia es la ética, pues a través de los valores que hemos adquirido y formado, que nos lleva, pues a través de los valores que hemos adquirido y formado, que nos lleva a un proceder respetando al otro. ¿Qué implicaría esto desde un punto de vista psicoanalítico? Esa sería una segunda pregunta. Y bueno, Andrea Milena manda muchos saludos, gran tema a debatir, saludos desde Argentina, nos dice. César de la Rosa nos dice, quizá un punto optimista al respecto pueda resultar un tanto una evocación cercana a la de CISEC. Sin embargo, quizá acercarnos más a un cierto cuestionamiento del nihilismo positivo, la movilización de la destrucción ocasionada por la voracidad empresarial no para, pero hay más que solo eso, pensándolo en metáfora. Dejar de pensar solo en crepúsculo y pensar en el otro cruce oscuridad-luz, una especie de amanecer hacia el cuestionamiento. Pues parece que el tema del despertar causó algo por acá de comentarios y también nos dice el doctor Rogelio Araujo, en este campo del sueño, al despertar, hay un terreno impensable del imposible sueño y el difícil despertar, lo que no fue sueño y tampoco despertar. Este momento es parecido a eso, que parece ser y no es. El que no soñó tampoco despertó. La última intervención me hizo pensar algo y es, ¿se acuerdan cómo Freud en la interpretación de los sueños habla de los sueños que nos despiertan, los sueños de angustia? Porque precisamente es algo pulsional, como decía Mario. Es decir, hay una irrupción del deseo de una manera insoportable incluso para el que está durmiendo. O sea, el sueño, acuérdense, en Freud es un guardián del dormir. Pero cuando el deseo se está mostrando de manera ni siquiera, o sea, está rebasando los elementos de la desfiguración y está apareciendo, se interrumpe el sueño porque no está funcionando con su función de evitar, ¿no? de permitir cierta, ¿cómo decir?, cierta tramitación de los contenidos inconscientes, pero no de que se manifieste de manera directa el deseo. O sea, eso no se vale, entonces por eso mejor lo despertamos, ¿no? Si lo pensamos desde este punto de vista, acuérdense que en el psicoanálisis es una cosa muy peculiar. Freud lo decía claritito, no se trata de que, porque es lo que yo les decía hace rato, ahorita estamos en posición de analizante, estamos tratando de pensar juntos, me encanta, sí, hay que hacerlo. Pero en el análisis es una comunicación entre inconscientes. Y eso no es el yo ni del analista ni el yo del analizante. Es permitir que los síntomas, que los lapsus, que los sueños hablen, que es la vía regia al inconsciente. Y que también cuando interviene, si es que habla ese otro llamado analista, esa voz sea una resonancia del discurso del analizante. Entonces, pensando desde ese punto de vista el despertar, ¿no? ¿Cómo comunicarse con el elemento pulsional del otro? ¿Se puede eso? ¿Se puede? Quizás, como dice Mario, no se puede a nivel social. Son quizás pequeñas comunidades, pero darse cuenta de cómo ocurre que alguien
despierte a, como el informe de la señora Geo Brundtland, es que estamos acabando con las condiciones de vida de nuestros hijos y nietos. ¿Cómo es que alguien despierta a darse cuenta de eso y decide cambiar su vida y el estado de comodidad en el que se encuentra para pensando en el otro, en el que viene después? O sea, sabemos que ocurre. Geo Brundtland, Greta Thunberg. Claro que sabemos que ocurre. Pero quizás no es a nivel social, como decía muy bien Mario. Yo estaba pensando un poquito cambios al psicoanálisis, yo diría, como que estoy extrañando el tema político. Es decir, creo que no podemos circunscribirnos al psicoanálisis, a lo individual, a lo que es el consultorio. Es como si estuviera percibiendo en algún lugar una autoderrota en lo que está pasando. Y esto es lo que viene ocurriendo en la sociedad hace muchos años. Es decir, ya de anticipado estamos diciendo que no se va a poder, ¿no? O sea, antes de salir del COVID ya estamos pensando que pues todo va a quedar igual y todos se van a ir a los centros comerciales. Entonces yo cuando me resuena mucho la palabra despertar, pero yo diría lo que estamos esperando que despierte es la lucha, no que despierte cada uno. O sea, ¿cómo se despierta la lucha? En los años 60, pues no era todo el mundo, era un grupo, ¿no? Nos rompieron la cara, pero había utopía, había optimismo, había lucha. Entonces, esta situación del COVID yo creo que es una oportunidad mundial. ¿Por qué? Porque no es igual que una guerra como otras que vivimos, pero tiene una peculiaridad, es decir, que está en todo el mundo, es totalmente mundial y además va más allá de las clases sociales. Desde luego que el COVID ataca en forma diferente a las clases sociales, pero no podemos decir que haya una clase social que esté exenta del ataque de la pandemia. Entonces es algo que está funcionando diferente, novedoso, y yo pienso que esto puede generar una semilla, un colectivo a lo mejor chiquito, pero que sea capaz de empezar a mover las cosas de otra manera. Aquí para mí me es fundamental poder pensar más allá de la clínica el tema político, cómo se da la lucha, cómo se dan los cambios sociales, a la pregunta de Luis, ¿no? ¿Cómo se hace el cambio social? El cambio social pues se hace empezando a luchar, es decir, es así, se lucha, se hace algún pequeño grupo aquí, otro pequeño grupo allá, simplemente estos Zooms donde estamos oyéndonos gentes de otros países, cómo luchamos para construir un mundo posible para las generaciones que vienen. O ya estamos derrotados, ¿no? Ya estamos autoderrotados, realmente no hay otra salida a esta crisis que volver a lo mismo. No es posible que un grupo pequeño haga una transformación en el grupo grande. Creo que yo extraño eso un poco, ¿no? El tema político en todo esto. Al final, el doctor Saramonovich es más optimista usted que yo, estoy viendo. Pero está muy bien, porque creo que hay que contagiar un poquito de esa cuestión. Lacan también era alguien que no era demasiado optimista. Él decía que no hay progreso. Lo que se gana por un lado, se pierde por otro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la pérdida y creemos que avanzamos, ¿no? Es muy interesante, es para considerarlo. Eso, bueno, son perspectivas, digamos, ¿no? Yo sí voy a hablar un poquitito de la clínica, porque por lo menos
bueno, tiene que ver con la pregunta que hacían y a mí me interesa sobremanera, lo que más me ha interesado porque creo que es verdad que hay que tener una incidencia en la política. La Asociación Mundial de Psicoanálisis fue el último gran movimiento que hizo Miller, creando dispositivos para trabajar cuestiones políticas y para ver cómo el psicoanálisis podía incidir en eso y no quedar ajeno al mundo, digamos, ¿no? Pero me parece que esta experiencia es muy interesante también para poner a punto ciertas cuestiones del psicoanálisis que antes algunos muy poquititos practicaban y otros rechazaban directamente. Creo que cuando salgamos de esto no vamos a volver a lo anterior en ese sentido, que vamos a trabajar, sí, en el consultorio con la presencia del analista física, pero que también va a haber mucho de atención virtual. Eso es lo que yo vislumbro, digamos, ¿no? Hace varios años en Argentina hubo un congreso, un encuentro donde se trabajó, unas jornadas que se trabajó el tema de todo lo que tenía que ver con trabajar conectados, con trabajar en línea, y en general lo que primaba era el rechazo de eso en el mundo psicoanalítico, digamos, ¿no? Yo creo que en aquel entonces, fue 5 o 6 años, fui una de las pocas excepciones que planteaba la posibilidad de trabajar bajo otro formato que la presencia física y noté como cierta hostilidad en relación a los planteos, que ahora lo que veo es que todo el mundo está trabajando bajo este formato. Entonces, por un lado, todos podemos tener una experiencia que, como decía Mario, no es para ya sacar conclusiones, pero sí para plantear las cuestiones que cada uno pone en juego. Y yo veo algo muy interesante en todo esto. De hecho, esta reunión no hubiera existido si no hubiéramos estado pasando la pandemia. O sea, no solamente lo veo en lo que tiene que ver con la extensión y difusión del psicoanálisis, sino también en los abordajes clínicos que uno puede hacer. Yo me he encontrado con análisis de personas que viven realmente en lugares remotos, que pueden cursar un análisis gracias a este medio y que no tienen las condiciones necesarias para poder viajar a otro lugar. Por ahí te llaman de un pueblito que está a 800 kilómetros de un lugar de capital donde podrían ir a analizarse y gracias a eso pueden cursar una experiencia de análisis. Entonces, bueno, lo que me ha abocado todo este tiempo, con las entrevistas que he hecho a diferentes profesionales, con un seminario que estamos dando con un amigo, con Claudio Godoy, es trabajar el grado de posibilidad de este formato y ver qué diferencias hay, qué cuestiones, porque hay diferencias obviamente, qué cuestiones, qué grado de posibilidad hay en ese trabajo. Y bueno, a mí me ha parecido una de las experiencias más interesantes de lo que ha sido esta pandemia, porque nos enfrenta a desafíos nuevos, nos enfrenta a la cuestión de no caer en lo que muchas veces hacemos los analistas, que es repetir lo que dicen otros, y a poder tener una clínica que tiene otras coordenadas, ¿no? Entonces creo que cuando salgamos de esto, vamos a volver a la clínica tradicional, pero también va a haber una clínica que tiene que ver con la atención por teléfono. Bueno, hay diferentes medios de comunicación, que no es para todo el mundo, eso es para algunos también, como todas las cosas, y que para mí ha permitido un grado de elaboración colectiva en una comunidad para ver cómo se trabaja bajo estos formatos, lo cual implica cierta vuelta del psicoanálisis desde otra perspectiva que es la que teníamos antes, ¿no? Así que creo que eso ha sido, a mi juicio, lo que vendrá va a ser un saldo positivo en relación a esta experiencia que es, dentro de todo, bastante nueva, más allá de que aisladamente teníamos nuestra posibilidad de trabajar en el asunto. Retomando lo que dice Luis Darío Salamone, amigo y colega, nosotros en la AMP habíamos hecho hace muchos años un congreso que se llamaba El psicoanálisis sin estándares, pero no sin principios. Yo creo que eso nos ha inspirado a muchos a hacer una práctica más allá del consultorio, a hacer práctica en instituciones, a hacer práctica en comunidades, a hacer práctica ahí tocando lo social sin dejar los principios. Y creo que un poco la reflexión
de las consecuencias que va a tener introducir lo virtual, lo de presencia remota, todo eso, puede estar muy orientado con eso de sin estándares, porque esto nos hace pensar otra vez nuevamente la transferencia, los comienzos de análisis, los fines de análisis, todo el asunto que de nuevo interroga los estándares, pero nos orientan los principios. Eso de un lado. En cuanto a la cuestión política, sí, ya habíamos también creado Miller lo hizo, el dispositivo SADIC, que es precisamente para vincularse con acciones políticas concretas. Por ejemplo, en Francia se opusieron a la elección de la hija de Jean-Marie Le Pen, que era de extrema derecha, y salieron los psicoanalistas a las calles con la otra gente a protestar, a discutir en el Senado, etcétera, etcétera. Y un poco eso lo hemos tratado de replicar en los lugares donde hay psicoanalistas, digamos, de nuestra institución. Pero a nivel de la lectura política que pide Alejandro Salamonovich, a mí me parece que antes de la pandemia la cosa iba bastante bien. Había marchas en Chile, había marchas en Bolivia, había marchas de estudiantes en Colombia, es decir, había una chispa que encendía la pradera, como decía Mao Zedong en su momento, se habló de primavera árabe, y también lo que vemos en los Estados Unidos ahora es el estallido de la cosa antirracista, es decir, yo veo que hay sobre todo a nivel de los jóvenes, como una nueva posición y una nueva exigencia a nivel político, sobre todo en América Latina lo puedo ver, de pongamos estas estructuras de manera distinta. Trabajemos un poco más porque estamos también en el culmen de un neoliberalismo salvaje, de un capitalismo salvaje, y ahora yo creo que eso también se va a acentuar muchísimo cuando encontremos 13 o 14 millones de pobres nuevos. Entonces, no me preocupa mucho porque el movimiento social de suyo va a ir sobre todo de la mano de los estudiantes, solo que ahora, como no hay presencialidad en las universidades, se está aprovechando para tratar de calmar un poco las cosas. Pero creo que hacia allá vamos a ir. Ahora, lo que pasa es que nosotros hacemos más que revolución, subversión, y es la subversión del sujeto, y es de esa que nos hacemos cargo día a día. No es la cosa en el consultorio como una torre de cristal, porque ya dije, también tenemos práctica en instituciones, en hospitales, en ONGs, en otros lugares, pero sí es más en el ámbito de la subversión del sujeto. Tal vez eso sea un elemento muy interesante porque generalmente esas grandes revoluciones, como estamos diciendo, mayo del 68, etcétera, terminan poniendo otro amo. Entonces, ahí hay que inventar muchísimo para poder que esto sea diferente, pero yo sigo diciendo, para que no se nos vuelva una utopía donde terminemos filosofando a pleno tubo, soy muy concreto en el sentido de que en las pequeñas comunidades donde sí tenemos una influencia, por ahí puede ser la alternativa de ir transmitiendo la subversión del sujeto. De nuevo, Luz María Escobedo, de aquí de Cuernavaca. 3 cosas así muy simples. Una, que no sé si los analistas lo han visto en la clínica ahora, que yo veo que también hay como una gran nostalgia por el pasado, es decir, ante la incertidumbre del futuro. Hay gente que está aferrándose a ese pasado que no necesariamente es un feo pasado, y que entonces buscan reencontrarse con amigos lejanos, con familiares, hasta con novios, ¿no?
que eso pues es lindo, ¿no? Es como volver a eso, que eso también nos ha llevado este encierro y este no tener claridad hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí, mientras no habla fantasmas, pues es lindo también de pronto pensar en ese pasado cuando no es un pasado tormentoso, ¿no? Por otro lado, en el ámbito social, yo lo que veo y que se está viviendo mucho, si uno piensa que dentro de todo este problema de la pandemia y económico, si uno ve y piensa que no nos han faltado alimentos, no, perdón, yo sé que hay mucha gente que tiene hambre, pero a lo que me refiero es que de pronto nos olvidamos de una gran cantidad de gente que está produciendo los alimentos, y no digo los alimentos industrializados, las frutas, las verduras. Y entonces uno lo que está haciendo es volver a las tienditas, a la gente de la colonia, de la comunidad, y comprarles a ellos directamente, ¿no? O sea, es una forma que también tiene que ver con un cambio en la manera de consumir y de pensar que a esa gente está ahí y que nos está dando todo, o sea, que está trabajando a pesar de todo eso para darnos lo que comemos, ¿no? O sea, al menos creo que muchos, aunque sé que hay mucha hambre y es muy doloroso, pero aún así, pues también es bueno saber que uno pueda ayudar a esa gente directamente más que ir a súpers y esas cosas. Y por otro lado, nada más por último, los niños, no olvidarnos de los niños, de sus preguntas. Aquí en México, en un evento especial sobre el tema de COVID que se hizo con los niños, a mí me encantó mucho la pregunta de una niña que le hizo al doctor Gatell, que le dijo, doctor Gatell, ¿por qué si el jabón ayuda a quitar el virus, por qué la vacuna no la hacen de jabón? Entonces, uno tiene que escuchar a los niños, o sea, ellos tienen sus lógicas, tienen su pensamiento, y no dejar de escucharlos, porque tienen mucho que enseñarnos. Gracias, y gracias a todos. Montserrat Minchaca dice, como decía Mario, es el tiempo de los desposeídos. Claro, el desposeído que hablaba se refería a sí mismo como el que había quedado fuera del acceso a los recursos económicos, políticos y sociales. Ahora estamos en el terreno de los desposeídos de empatía, de conciencia, de intelecto, de noción de que uno no puede ser sin otro, otro y otro. Esa es la reflexión que hace. Y también nos dicen por acá, Mauro dice, lo social es pulsional. Por una parte, da para pensar del por qué las tiendas departamentales se llenaron de inmediato tan pronto abrieron. Ya había señales con cierta población que aumentaron en mucho las ventas en línea. Lo pulsional como resistente a toda forma que intente contenerlo. Me parece que los diques culturales han mostrado su fracaso en muchos, en esta situación de pandemia y confinamiento. Hay sujetos desesperados por salir, pero no a cualquier lugar, sino a los gimnasios, las tiendas departamentales, a seguir consumiendo. Y bueno, Claudia nos dice, excelente mesa de discusión, gracias por sus aportes y las dudas que nos generan para que podamos movernos. Felicidades. Mariana también felicita al doctor Elkin, le dice para pensar los contextos de cada país. Erika Cortés felicita al doctor Tamayo. Verónica Santos nos dice, excelentes reflexiones, me parece muy interesante incluir la potencia de los objetivos que se construyan y sostengan socialmente. ¿Por qué es tan complejo movilizar la sociedad hoy? Les pregunta. Y acá tengo otra pregunta de Iskra Medina. ¿Cómo creen ustedes que influye la época actual, a saber, la época del otro que no existe, en las respuestas singulares de los sujetos frente a la situación actual? Tengo una reflexión pesimista y otra optimista. No puedo dejar de pensar en la pesimista, ¿no? Por supuesto. El número de muertos.
el número de muertes. Para mí la muerte es algo que no la podemos soslayar de ninguna manera. Y en algunos aspectos, a pesar de estar súper informados con respecto al número, todavía no le hemos dado el peso, con el duelo incluido, por la rapidez con la que vivimos y acaparamos información de lo que significa, ¿no? Bueno, no voy a ahondar demasiado sobre esto porque realmente me angustia escuchar a mis pacientes cuando se acercan sin nombrarlo, pero porque a lo mejor no les pasa directamente, pero tienen amigos cercanos, conocidos, porque el número de muertos se está incrementando en todos lados. Y bueno, me angustio. Y por el lado del optimismo, estoy participando de varias charlas. Ayer escuché algo muy interesante. Zoom, luego existo. Me hizo poner contenta porque es cierto, si no tuviéramos el Zoom no podríamos estar haciendo todo esto que estamos haciendo, que yo, la verdad, se los voy a agradecer todo el tiempo, este espacio. Y pienso que en estas tantas reuniones de diferentes escuelas y asociaciones y agrupaciones que acá en la Argentina pululan por todas partes, el psicoanálisis está teniendo mucha prestancia, mucha demanda, mucho pedido de que se diga algo psicoanalíticamente. Está bien que nosotros los argentinos tenemos de cada 10 habitantes, 9 son psicoanalistas, como decía la otra vez el doctor Mario Elkin, pero en la población está pegando esto de recurrir a la palabra. Y bueno, con las distintas modalidades que se plantearon, porque tenemos que ser más que creativos, creadores de cómo llegar del otro lado, ¿no? Que es donde está el que demanda este espacio. Para mí, la verdad que el COVID, por eso decía que era mi postura optimista, me ha abierto muchísimas puertas con esto de ser creadora y creativa para poder escuchar y para poder mediar con la palabra. Si ustedes ven, y eso no, y lo puedo decir de esta manera porque es casi generalizado en el mundo, las economías de prácticamente todas partes han caído. En México hay 3 escenarios, los 3 horribles, una es una U, otra es una B chica, o sea, una B profunda, o sea, y en México se está hablando de caídas de la economía del orden el más optimista es 4%, menos 4%, el más pesimista es menos 12%, y esto puede ser que en un año el más optimista dice que ya vamos a estar otra vez en niveles razonables de cierto crecimiento, otros... La cuestión es qué quieren decir esa información. Hablar en términos negativos estamos hablando de situaciones de pérdida de empleo. Menos 12% es perder 12%, que es una barbaridad porque acuérdense que la población sigue aumentando, al menos en México. Entonces, estamos hablando no solamente de que no va a haber nuevas oportunidades para los jóvenes, sino que aquellos que tenían empleo lo van a perder. Un porcentaje importante. Ahorita lo que tenemos es la gente está esperanzada. Que voy a salir y otra vez voy a tener trabajo. Bueno, no todos. Esto tiene nombre y se llama hambre. ¿Estamos preparándonos para eso? La pregunta, hoy hace rato decía Luzma, agradecer que tenemos comida, sí, hay en el súper.
no podemos ir con los productores locales, eso está muy bien, ¿no? Estimular que se siga produciendo de esa manera. De hecho, la humanidad produce muchos alimentos, lo malo es que no somos lo más eficiente que podemos ser. ¿Ah? La humanidad tiene un gran pecado en este momento, que es el consumo de cárnicos, ¿no? Porque el consumo de carne simplemente es eso, es ineficiente. O sea, producimos un chorro de semillas a costa de la salud de la población. Aquí en México, acuérdense, querían importar 2 millones de toneladas de glifosato, ¿ah? Precisamente para los cultivos transgénicos. Y afortunadamente la Semarnat logró detener esa barbaridad porque sabemos que el glifosato es cancerígeno. Y entonces, sí. ¿Y por qué necesitamos tanto glifosato? Porque se necesita para producir las semillas que se comen las vacas. Si nos comiéramos directamente la semilla, es algo así, perdón, no voy a dar cifras exactas, pero para producir 1 kilo de maíz se requieren 300 litros de agua y para producir 1 kilo de carne son como 15,000 litros de agua. Si volviéramos a la alimentación mesoamericana, ¿ah? Que es maíz, frijol y chile, todos los mexicanos podríamos comer sin mayor problema. Y como sabemos muy bien, era una alimentación que no tenía absolutamente ningún problema. Genera los nutrientes que se requieren, etc. Pero no sé, pero a la humanidad le encanta consumir carne. Y hay una cantidad enorme de corporaciones y de gobiernos que le han hecho el juego a las empresas productoras de carne y nos vienen convenciendo de que es la manera de estar sanos y que a fuerza tenemos que consumirlas si queremos tener músculo. Cuando es, o sea, basta utilizar dos neuronas que estén conectadas para decir, oye, espérate, pero los toros son vegetarianos y pues, los gorilas pues, también, y yo los veo bien fuertes. O sea, ¿dónde sacas que para tener músculo tengo que comer carne? ¿Ah? Son cosas muy chistosas, pero nos la repiten tanto, es la tesis de Goebbels, ¿no es cierto? Repite algo muchas veces y se lo van a creer. Pero la cuestión es prepararnos para el desconfinamiento, desde mi punto de vista, es preparar la solidaridad humana, prepararnos para apoyar a otros que van a tener problema, porque la salida de esto va a tardar. La gente necesita comer todos los días. ¿Qué vamos a hacer para esa gente que ahorita está esperando y creyendo que ya mañana que se acabe el confinamiento va a tener trabajo? Y no lo va a tener. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros conciudadanos? Bueno, lo que pasa es que ya aquí es un poco de noche, ya no hay luz suficiente para mostrarle al doctor Luis Tamayo que en la casa de campo que habito tengo huerta, tengo agua, lluvia, etcétera, etcétera. O sea, esto empezó hace rato, lo de la autosuficiencia. Pero quería sobre todo agradecer a Ludens, agradecer a Luis Darío Salomone, a Alejandro Salamonovich, a Luis Tamayo, pues y al staff que ha estado ahí tratando de filtrar que los hackers no nos vengan a sabotear la conversación. Pero sobre todo quiero agradecer en particular a Lilia Nieto y también a todos los que se conectaron durante todo este tiempo, tanto en las dos plataformas,
porque eso hizo posible una conversación en la cual aprendí muchísimo y puedo decir que tejí nuevos lazos que hubiera sido muy difícil sin la coyuntura. Un abrazo para todos y muchas gracias por esta invitación tan productiva. También, por supuesto, agradecer y insistir en eso, en que esto fue posible gracias a la situación crítica que vivimos y que en las situaciones críticas hay que procurar ver qué es lo que se puede poner en juego, donde esa situación no aplaste el deseo. Por supuesto que es una situación difícil y quienes están más implicados en cuestiones de pérdidas van a atravesar momentos muy dolorosos, pero lo que uno puede hacer, y creo que es una forma de también de incidir en lo social, es colaborar para que quienes pasen momentos difíciles, para que tienen situaciones de pérdida, puedan seguir habitando y teniendo una relación con la subjetividad que le permita seguir adelante, ¿no? Así que quiero agradecerles a todos por esta oportunidad y es un gusto haber compartido este espacio. Igual nada más agradecer a todos, mandar abrazos a toda América Latina que está presente y bueno, creo que me voy muy contento porque pues todavía tenemos ganas de hablar y escucharnos y eso quiere decir que hay cambio posible. Solamente igual agradecer a Lilia, a Liz, todo el staff, obviamente Mario, todos los amigos, Alberto, Luis, un abrazo a todos. Ahí veo muchos compañeros de Cuernavaca, incluso también algunos de Querétaro, entonces les mando un abrazo y pues realmente tienen razón, este es un logro del confinamiento. ¿Desde cuánto existen estas plataformas? Lo decía muy bien Luis. Desde hace un chorro existen, pero no las usábamos. Cuando este coloquio lo hubiéramos podido hacer, claro, es cierto, lo tratamos de hacer hace algunos años y siempre funcionaba algo mal. No se oía bien, se cortaba la imagen, pasaban cosas. Pero creo que algo está funcionando porque cada vez salen mejor, pero bueno, me da mucho gusto y esto ya es un éxito derivado del confinamiento y la pandemia. Y hay que agradecerlo. Gracias a todos. Bueno, pues ya para terminar, creo que es justo destacar la frase del doctor Salamone. Él dijo, si algo me ha enseñado, si algo he aprendido del psicoanálisis, es a curarse del pesimismo. Lo demás creo que fue un agregado nuestro que dio para pensar muchas cosas el día de hoy. Creo que quedamos finalmente entre estas posibilidades del pesimismo y del optimismo también. La verdad es que sí, que el psicoanálisis nos ayuda a curarnos del pesimismo, pero también nos ayuda a estar advertidos. Y como ustedes han dicho, pues bien, lo que se avecina no parece fácil, sin duda va a ser algo complicado, como dice también el doctor Mario Elkin, el tiempo de concluir está lejos, por lo que los exhortamos a que nos sigamos acompañando, a que sigamos dialogando a través de estos medios. Es decir, esto no implica una despedida, creo que es un cierre de esta mesa, un cierre parcial. Ya estaremos platicando con ustedes y convocándolos a nuevas actividades, donde de lo que se trata es de resistir y, como ustedes dicen, prepararnos. Creo que esto es bien importante, lo que dice también el doctor Tamayo, prepararnos para la solidaridad humana. Entonces, pues, les agradezco muchísimo a todos los asistentes, les agradezco infinitamente a los analistas que hayan reflexionado con nosotros, que nos hayan acompañado en medio de esta oscuridad de la que habrá que despertar.